Como todas las tardes de esta segunda temporada de los Cibermartes de la UNED, pues daros las gracias por asistir. Hoy contamos con Carlos Seidedos, que es responsable de ciberinteligencia en Internet Security Auditors. Es una persona que la podréis ver en infinidad de congresos y siempre relacionado con temas de ciberseguridad, pero en lados más complejos quizá que el de la empresa y demás, y como el ciberterrorismo, el crimen organizado y demás, ha tenido un pasado en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y como muchos decís ya en el chat, que probablemente en este año sea la charla que más estabais demandando. Así que no quiero ocupar mucho hueco, os dejo con él. Como sabéis, vamos copiando todas las preguntas que vayáis haciendo en el chat y al final las iremos pasando a Carlos para que las vaya respondiendo. Muchas gracias. Bueno, pues primero de todo, agradecer la presentación de Raúl. Y por otro lado, bueno, agradecer también a la UNED y a Unicon, pues bueno, la oportunidad de poder estar en estas jornadas, ahora este Cibermartes. Bueno, vamos a hablar de ciberterrorismo y crimen organizado. Tenemos 2 horitas, vamos a intentado comprimir el máximo posible para que nos dé tiempo de hablar de todo, ya que hay muchas cosas interesantes de las cuales podemos hablar, tanto de ciberterrorismo como de crimen organizado. En este caso, el ciberterrorismo, bueno, empezó como un medio pasión hobby y acabé profundizando en él y, bueno, de ahí crimen organizado, bueno, y de ahí pasé a la empresa privada. Pero bueno, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Para que no me conozcan, mi nombre es Carlos Sisdedos, soy actual responsable, tal como ha contado Raúl, en Internet Security Auditors del área de ciberinteligencia, soy docente en varios másteres relacionados con inteligencia y ciberseguridad. Y bueno, como ha dicho, me encanta el tema de poder compartir lo poquito que sé pues en cualquier sala donde me quieran. Entonces, dicho esto, aprovecho también, hago mi spoiler. Aquí dejo mis datos de contacto, también las dejaré al final, por si tenéis algún tipo de duda o consulta que queráis hacerme, me podéis contactar perfectamente en privado y yo la resuelvo. Pero aprovecho también, bueno, pues un poco a colación en esta pandemia, pues junto con Vicente Aguilera, bueno, pues tuvimos la oportunidad de poder sacar este libro, que a quien le gusta el tema de OSINT, bueno, pues un libro que permite obtener la metodología y elementos básicos para hacer una investigación en fuentes abiertas de forma más o menos segura. Bueno, dicho esto, comenzamos. Cuando hablemos, independientemente, veréis que yo hablaré de forma independiente tanto de analista como de investigador. La figura para mí es similar. Veremos que algunas, pues, en un momento determinado, puedes tener un poquito más de facilidad o de poder pisar más la calle, como decimos nosotros, y en otras, bueno, pues vas a tener un poquito más la función de hacer de analista, ¿no? Más propiamente dicho. Aquí tenemos 2 ejemplos contrapuestos. Por un lado tenemos a Jack Ryan, son 2 series, en este caso Jack Ryan, donde comienza el que ya ha visto la primera temporada, comienza la primera temporada siendo un analista de verdad, un investigador desde el despacho, donde hace sus investigaciones y a partir de ahí, bueno, pues lleva una trama muy interesante, al menos la primera temporada. Y a la izquierda tenemos a Rubicon. Rubicon es una serie enfocada más a lo que sería un analista tradicional puro y duro, ¿no? En el cual a partir de una información base pues tiene que generar sus hipótesis y conclusiones, ¿no? Entonces, dicho esto, esta primera aclaración, la realidad de un analista es esta, o de un investigador. Al final acabas teniendo 50.000 papeles encima de la mesa, 50.000 documentos, 50.000 cosas por hacer. Entonces, sobre todo, no es una vida tan idílica como muchos pueden llegar a pensar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de terrorismo, principalmente terrorismo yihadista, de crimen organizado, de cuáles son los principales vectores utilizados y el porqué de su evolución. Y tocaremos unas pinceladas muy breves de terrorismo de extrema derecha, que sobre todo el tema del nazismo, porque está copiando, como veremos, un poco el mismo camino, la misma senda que utilizó o está utilizando en este caso, el terrorismo yihadista. Antes de comenzar, tenemos que tener presente, cuando hablamos de cualquier tipo de investigación que queramos hacer, ya sea de terrorismo, ya sea de crimen organizado, antes de iniciar o cuando vamos a iniciar una investigación, lo primero que nos llega, bueno, tenemos algún dato inicial, algún elemento inicial que nos va a proporcionar, pues, para poder iniciar esa investigación. ¿Qué sucede? Que cuando llegan los jefes, los decisores, ellos
Personalmente, que ellos piensan recibir un informe de inteligencia a partir del cual ellos poder obtener bueno, pues, elementos que les pueda ayudar en su toma de decisiones. ¿Cuál es el problema? Que no tienen ni idea de lo que pasa ahí en medio. ¿De acuerdo? No tienen ni idea de realmente qué maquinaria, qué tipo de metodología debemos utilizar para llegar hasta ese punto. Se piensa que hay una bola mágica y a partir del momento en el cual nos dan un teléfono, una dirección, una IP o un alias, a partir de ahí ya hacemos nuestra bola mágica, nuestro cóctel y automáticamente sale la información. No, perdón, hay mucho más detrás, ¿de acuerdo? Tenemos mucha más información ahí detrás. ¿Por qué? Porque de toda esa información que vamos a ir extrayendo, que vamos a ir recopilando, que vamos a ir obteniendo, tenemos que transformarla mediante una serie de fases para llegar a esa estrategia que necesitamos o a esa inteligencia en función de la organización. Y decimos que tiene que haber unas fases porque tal como vemos aquí, cuando hacemos una primera obtención de información, da igual si es referente al terrorismo yihadista o al crimen organizado, al final, al principio lo que obtenemos son datos y necesitamos convertirlo en inteligencia para que sea realmente interesante, porque si no, daremos una charla aquí y únicamente lo que explicaré será, bueno, pues qué tipo de información podemos extraer, ¿vale? Pero también hay que ir un poquito más allá, no únicamente quedarnos en eso. Entonces, de forma breve, voy a explicar, para el que no lo conozca, la metodología que se utiliza a la hora de transformar ese dato en inteligencia. En función de la fuente que utilicemos, pues veremos que utilizan pues fuentes, o sea, un ciclo de inteligencia que puede tener 4, 5 o 6 fases, puede ir variando. En este caso, a mí me gusta la de 6 fases. ¿Por qué? Porque de una forma muy clara podemos compartimentar cada una de las fases y que poco a poco iremos viendo, ¿no? De forma rápida las iré pasando para que las entendamos y luego también entenderéis muchas de las cosas que iremos viendo durante la ponencia. La primera es la fase de dirección y planificación. Cuando queremos comenzar una investigación, ya sea en crimen organizado o terrorismo, lo primero que debemos saber es qué necesitamos, qué queremos o qué quiere el decisor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pues viene gente y me dice, oye, que yo quiero investigar también yihadismo. Vale, ¿cuál es el objetivo? Bueno, por meterme. Pero lo primero que necesitas es tener un objetivo, tener una función. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que necesitamos saber siempre, a la hora de iniciar cualquier investigación, cualquier análisis de informaciones, cuál es el objetivo y cuál es la planificación que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque en función del dato inicial que podamos tener, en la fase segunda, que sería la fase de obtención de información y datos, no es lo mismo si mi jefe quiere únicamente desvirtualizar o saber quién hay detrás de un perfil, a si lo que quiere es realizar algún tipo de campaña pues para intentar hacer una introducción o una infiltración en un determinado colectivo. Entonces, las tareas que vamos a realizar son muy diferentes. Por lo tanto, en función de esa primera fase de dirección, sabremos qué tipo de obtención de información vamos a necesitar y elegiremos las fuentes que necesitamos para esa tarea en concreto que tenemos. Una vez ya tenemos elegidas las fuentes y hemos realizado esa extracción, que pensemos que en esa fase de extracción nos vamos a encontrar vídeos, audios, texto, memes, aplicaciones. Vamos a encontrar una amalgama tal de datos que a la hora de la tercera fase, que será la fase de procesamiento de esos datos de información, es imprescindible para homogenizar toda esa información. Si no, imaginaros que el investigador, cuando esté barajando información pues de canales de Telegram o de cualquier otra plataforma, o Twitter o Facebook, da igual, la cual estemos enfocando en nuestra investigación, si yo utilizo herramientas de extracción, al final lo que tendré será 17 carpetas, cada una de ellas con sus carpetas, con texto, audio, vídeo, multimedia separado. Y en la fase de análisis, que sería la fase cuarta, el analista, ya me dirás tú, cómo llega a investigar con esos datos. ¿Qué necesita? Necesita esa homogenización en base de datos para poder procesarla. Y en esa fase cuarta, de análisis y producción de inteligencia, es cuando, a partir de esa introducción en base de datos, utilizando software específico que podemos utilizar para análisis de grafos o similar, que nos van a ayudar a producir esa inteligencia, detectar esos patrones, detectar esas premisas que nos van a permitir llegar a esas conclusiones para luego, en la fase de difusión de inteligencia, es que donde vamos a explicar toda esa información, vamos a exponer las conclusiones de nuestra investigación a nuestro jefe, al decisor, al político, al cliente. Lo que necesitamos es también ser capaz de transmitir esa información, porque si hemos hecho un trabajo espectacular en las 4 primeras fases, pero luego en el informe resulta que utilizamos un lenguaje muy técnico o muy poco técnico, o
no utilizamos la metodología correcta a la hora de explicarlo, resultará que el decisor no le hemos ayudado a lo que es su objetivo. En este caso, que sería pues, discernir algún tipo de preocupación que suele tener sobre alguna temática. Y por último, la fase de evaluación. Pensemos que tenemos que mejorar. La idea es mejorar y obtener siempre que podamos el feedback por parte del lector, el consumidor de inteligencia, para que en este caso pues, nos pueda dar ese qué. ¿De acuerdo? Para continuar mejorando. E incluso si hubiera algún tipo de información que durante el periodo que hemos hecho nosotros por nuestro lado, él hubiera obtenido algún tipo de dato relevante que pudiera ser de interés, lo ideal no es esperar a la fase de evaluación. Lo ideal es que en cuanto nos pueda facilitar o pueda tener algún elemento más, directamente nos lo facilite. Pero bueno, no siempre es el caso. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Hemos comentado principalmente de terrorismo y de crimen organizado. Perdonad, bueno, aquí veréis que tengo la anti-honey, ¿vale? Es la única taza que hay de la honey, así. Es la mejor taza del mundo. Bueno, lo dicho, terrorismo y crimen organizado. Vamos a comenzar por terrorismo. Terrorismo, por desgracia, es un mal que acontece prácticamente a todo el mundo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el Global Terror Index este año de 2020, en el cual indica de 135 países cuál es el índice de mayor o menor peligrosidad o implicación o afectación de parte del terrorismo. España, ahí donde lo veis, de los 135 nos encontramos en el puesto 63. O sea, que tampoco creáis, pensad que estamos por encima de Bolivia o de Algeria. O sea que pensemos que tampoco no estamos tan bien, ¿vale? Hemos sufrido varios atentados, hemos sufrido como muchas detenciones, iba a decir varias, muchas detenciones relacionadas con temas del terrorismo de carácter yihadista. Por lo tanto, bueno, tenemos que tenerlo muy presente. Y cuando hablamos de terrorismo, también una cosa que tenemos que tener presente es qué entendemos por terrorismo. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Tiene que cumplir estos tres elementos de forma primordial. Primero, que haya un acto o amenaza de violencia, que en ocasiones no tiene ni que llevarse a cabo, simplemente con la amenaza de violencia es suficiente para que se considere terrorismo. Que cause una reacción emocional, principalmente, pues, a la población. Y por último, que produzca unos efectos sociales. Entonces, un ejemplo muy claro que pudimos ver y que cumplió ese tipo de premisas fue cuando se produjeron los atentados de Madrid, ¿vale? Donde hubo un acto de violencia, causó una reacción emocional y produjo unos efectos sociales, que fue el cambio de gobierno. Entonces, pues un ejemplo para que podamos ver. Entonces, principalmente cuando vemos este tipo de imágenes, automáticamente nos viene a la mente muy claramente lo que es el terrorismo, ¿vale? Es un acto físico planteado en el terreno físico y que tiene víctimas, bueno, pues en el plano físico, ¿vale? Claro, cuando hablamos del ámbito ciber, lo único que varía es el medio en el cual se producen las amenazas, porque realmente lo único que varía es las amenazas se producen igual. Por un lado, lo que sí podemos encontrar es que tenemos las ciberamenazas, que son amenazas hechas en el ámbito ciber. También pretenden que haya un resultado en el plano físico, porque la idea no es simplemente afectar equipos, sino la idea es pues, hacer atentados pues, contra infraestructuras críticas, contra depuradoras, contra diferentes elementos. Entonces, lo que pretenden es exactamente las mismas tres premisas que hemos comentado, pero el medio por el cual lo van a utilizar va a ser el plano ciber. Entonces, visto esta nueva participación por parte del terrorismo y por parte del crimen organizado del ciberespacio, como cada vez vamos utilizando más las herramientas, cada vez vamos utilizando las TIC que están más implantadas. Ahora tenemos un ejemplo, ¿no? con estas charlas que habitualmente, por la gran mayoría de charlas de estas características, pues eran presenciales, estamos adaptando a las nuevas tecnologías. Bueno, pues se vieron obligados en 2019 el Departamento de Seguridad Nacional a sacar una estrategia nacional de ciberseguridad. Ya teníamos una estrategia nacional de seguridad, pero se vieron en la obligación de adaptarla a los nuevos campos de batalla, que en este caso es el ciberespacio. Por lo tanto, se crearon con 5 ejes troncales, donde nosotros el que principalmente nos interesa es el segundo, que son las amenazas y desafíos en el ciberespacio, pero que si vemos, realmente los demás también podrían estar directamente relacionados con la temática de hoy, pero a mí el que me interesa principalmente es el segundo, ¿de acuerdo? Que son amenazas y desafíos en el ciberespacio, como puede ser pues, el ciberterrorismo y el crimen organizado. Entonces, dentro de esta amalgama de posibles amenazas, bueno, pues la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, lo que a nosotros nos interesa y nos plantea
como directamente relacionada con el tema del terrorismo, son 4 ámbitos, que es las organizaciones terroristas, la utilización del terrorismo, hacktivistas entendidos como desde un punto de vista contra la sociedad, ¿de acuerdo? No la ideología. Y por último, también individuos aislados. Luego veremos que hay diferentes otros elementos que también nos pueden ser de interés, pero que lo tocaremos sobre todo desde el ámbito del crimen organizado. Entonces, teniendo presente estos ámbitos de actuación, lo primero que tenemos que tener presente, y tal como hemos comentado anteriormente, a la hora de conocer o de anticiparnos, porque pensemos que lo que tenemos que, para luchar contra este tipo de lacras, lo que tenemos que utilizar es la inteligencia, la ciberinteligencia. Y tenemos que tenerla desde un punto de vista proactivo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo piensan, cómo respiran, cómo comen para intentar adelantarnos a ellos. ¿Vale? No esperar a que cometan un atentado, sino intentar desde cualquier tipo de premisa o cualquier tipo de indicio que podamos detectar en los estadios iniciales, bueno, pues poder aprovecharlo pues para luchar contra ellos. Entonces, terrorismo yihadista, ¿vale? Una vez ya sabemos que tenemos que hacer una inversión pues en ese submundo para acabar conociéndolo, bueno, pues tenemos que tener presente un poco y averiguar cómo funciona, ¿vale? Que tenemos un antes y un después del funcionamiento, más que un antes y un después, tenemos una compartimentación a la hora de lo que llamaríamos, o lo que era el punto en el cual comenzaron a perder territorio. Cuando seguían teniendo territorio conquistado, cuando hablo de Daesh o Al-Qaeda, en este caso la problemática es muy similar, cuando tenían territorio, ellos lo que pedían era, mediante la utilización en este caso, sus campañas mediáticas, que luego veremos cómo se distribuyen, lo que buscaban era la captación de individuos, sobre todo en Occidente, que fueran a viajar a territorio para luchar a su lado, ¿vale? Pues los típicos vídeos que hemos encontrado pues de españoles que viajaban y pues, han reivindicado algún tipo de atentado cometido en España, y lo han pasado en Bélgica, en Francia, ¿de acuerdo? Entonces, esos tipos de elementos, esos captados que viajaban a luchar allí, eran en primera instancia el reclamo, ¿vale? ¿Y esto cómo funcionaba? Por un lado, las campañas mediáticas lo que hacían, aprovechando campañas de publicidad y de proselitismo, captaban a esas personas se acaban convirtiendo en combatientes, esos combatientes grababan vídeos, grababan diverso material que era redistribuido otra vez a los medios de comunicación de los terroristas para seguir, en este caso, por un lado, captando lo que serían cibercombatientes, que eran más bien en aquella época personas afines que ayudaban a la difusión de contenidos, pero por otro lado, cuando se dieron cuenta de que ya no tenían territorio por el cual defender y que ya no necesitaban que viniesen más gente porque no tenían qué hacer con ellos, lo que cambiaron el discurso, potenciaron, era la actividad de los cibercombatientes, que eran personas en las cuales se les intentaba hacer una captación rápida mediante la ciberyihad, mediante las mismas redes sociales que estaban utilizando en la fase anterior, pero ahora lo que les pedían era: tienes 2 opciones para colaborar con nosotros. La primera es, no hace falta que vengas a luchar aquí, lo que puedes hacer perfectamente, te cogete un cuchillo, un camión, un coche y mata infieles. Y la segunda opción es: oye, si no te ves capaz de cometer una acción, bueno, ayúdanos en los medios, ayúdanos haciendo proselitismo, ayúdanos creando canales, creando cuentas, difundiendo nuestro mensaje. Entonces, ahí, por suerte, la veremos, en España las últimas actuaciones, sobre todo los que más tenemos, son cibercombatientes. Sí que hemos tenido algún ejemplo, que también lo veremos durante la charla de hoy, que han dado ese paso, ese salto del mundo ciber al mundo físico, pero la gran mayoría, por suerte, estamos consiguiendo que es poder pararlos antes de que lleguen a cometer ningún tipo de acción. También veremos cómo es muy complejo. ¿Por qué? Porque para llegar a este punto de proactividad en el cual se están parando los atentados en una fase muy inicial, o los actos preparatorios, ¿qué sucede? A la hora de ser condenados, pues tienen o quedan absueltos o tienen una pena muy ligera. ¿Qué sucede? Que puede pasar como está sucediendo, que esas personas que estaban, bueno, medio radicalizadas, en prisión se acabarán radicalizando y acabarán siendo focos de radicalización dentro de prisión.
De ahí que la importancia que tienen las últimas detenciones que se han producido a partir de reclusos que habían estado condenados por temas de terrorismo yihadista. Entonces, para hacer ese baremo, pensemos que todo el mundo que está viendo o que consume contenido proselitista de Daesh o Al-Qaeda, todo el mundo no es terrorista, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer un degradado, además de una escala, en el cual, en función de la implicación y en función de los sentimientos de esa persona, pues puede llegar o no a dar el salto para cometer un atentado terrorista. Cuando hablamos de simpatizantes, bueno, pues podemos encontrar personas que puedan llegar a estar afín de una forma, entre comillas, por los pelos, ¿de acuerdo? De la idea de tener un territorio específico para los musulmanes, ¿no? Que sería pues el califato. Entonces, bueno, pues más o menos pues tienen un poco de simpatía, pero no están totalmente en contra en las acciones criminales que se llegan a cometer en el nombre del Islam, y por otro lado también no hacen ningún tipo de acción más que ser un consumidor de ese tipo de contenidos. Luego tendríamos ya los seguidores, en el cual ya empiezan, opinan igualmente como el simpatizante, pero empiezan a estar de acuerdo que depende de qué tipo de campañas, pues bueno, pues están siendo atacados por Occidente, pues que también algún tipo de repercusión en el plano físico tampoco vendría mal, ¿vale? Entonces, tenemos ese tipo de elementos. Luego tenemos a los activistas. Los activistas ya serían los que ya, aparte únicamente de pensarlo, ya empiezan a hacer algún tipo de acción colaborando con las agencias mediáticas o con cualquier otro tipo de elemento. De ahí ya tenemos luego a los radicales, pues ya dan el paso también pues a intentar realizar la captación de los seguidores o simpatizantes, los que van nutriendo los grupos, van haciendo un poquito más de tareas más específicas. Y luego ya tendremos, pues serían los terroristas, serían esas personas o esos individuos, más que personas, que de repente hacen clac y dan el paso de acometer, bueno, una acción criminal, ¿no? Un acto terrorista en el plano físico. No necesariamente tenemos que pasar cada una de las 4 estadios o fases previos. Puede ser que tú simplemente seas un simpatizante o un seguidor y que por el motivo que sea haya algo que haga clan, te dispare y automáticamente pases a cometer esa acción criminal. Entonces, veremos que lo ideal también es, bueno, en estas campañas de proactividad que se realizan pues en estas redes, bueno, es sobre todo intentar detectar cada uno de estos personajes, sobre todo también porque es muy interesante a la hora de hacer campañas de desradicalización. Más que de desradicalización, perdón, que hemos comprobado que la radicalización no acaba de funcionar, sería hacer contranarrativa. ¿Vale? Ellos tienen una narrativa en la cual Occidente ataca al Islam y mata a sus hermanos, por lo tanto hay que hacer un tipo de acción contra los civiles europeos occidentales. ¿Vale? Entonces, la idea aquí, en muchas ocasiones, es inyectar de forma quirúrgica en determinados grupos, determinados canales, bueno, un poco de contranarrativa, ¿vale? Para intentar desviar o apagar ese incendio que se pretenden hacer en esos grupos, pues para que la gente cometa acciones criminales. Dicho esto, tanto Al-Qaeda en sus inicios se dio cuenta de que necesitaba, o le era muy interesante, la utilización de medios digitales para transmitir su mensaje. Pensemos que cuando los atentados del 11S, a Bin Laden pues tenía que grabar sus vídeos en las cuevas en Afganistán. Esas cintas de vídeos pasaban a los mensajeros de uno a otro, hasta que llegaban a Al Jazeera. Al Jazeera publicaba un fragmento y luego los medios occidentales publicaban un fragmento de ese fragmento. Entonces, Daesh, cuando llegó a la escena, se dio cuenta de que él no quería que los medios de comunicación occidentales filtraran su mensaje. Ellos querían llegar directamente al consumidor de sus contenidos o de su ideología. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que se dio cuenta que tenía que empezar a introducirse pues en redes sociales, en foros, en similar, para llegar directamente al usuario, ¿no? A su seguidor. Entonces, bueno, ellos vieron cómo podían hacerlo ahí. Entonces, ¿y qué vieron? Bueno, pues que poco a poco, fueron descubriendo, pues y aquí fueron apareciendo, como comentaba al principio, la aparición de diferentes tipos de nuevas plataformas, pues le han dado mayor altavoz, mayor posibilidades a la hora de difundir el contenido en cualquier red social en el cual nos podamos imaginar. Entonces, ¿cuál es la utilización que utilizan principalmente en el ciberespacio?
Principalmente lo que utilizan es la parte de la izquierda, lo que sería mensajería instantánea. Aquí es principalmente las aplicaciones de mensajería son las que se han convertido en la zona cero de difusión del contenido yihadista. Sobre todo, ¿por qué? Porque tiene una facilidad de anonimato muy importante. Tiene una serie Telegram, por poner un ejemplo, que luego hablaremos precisamente sobre él. Tiene la particularidad pues, que puedes tener hasta grupos de 200.000 usuarios. Puedes compartir contenido sin tener la necesidad de tener el teléfono del tercero. ¿De acuerdo? Simplemente creas un alias, me comunico con quien sea, ya estamos en comunicación, elimino ese alias y ya no hay manera de que puedan intentar rastrearme. ¿Vale? Tiene la facilidad de tener una especie de cajón desastre donde puedes guardarte toda la cantidad de contenido proselitista que te dé la gana. Puedes enviar archivos de vídeo de hasta 2 gigas. O sea, imaginaros la cantidad de beneficios que tiene a la hora de utilización, en este caso, de Telegram, pues tanto para terrorismo como para crimen organizado. Entonces, luego también utilizan Internet tradicional, a su Face, mediante la utilización pues, de diferentes redes sociales. Cada vez sí que van publicando, pero cada vez tienen menos aceptación desde un punto de vista porque las plataformas se han puesto las pilas y intentan corregir y detectar de forma incipiente ese tipo de publicaciones. Entonces, suelen durar muy poco ese tipo de perfiles, suelen reaccionar con bastante celeridad, al menos en tema de terrorismo. Y luego también tenemos el tema de la Deep Web. La Deep Web realmente no es un elemento en el cual hayan acabado de triunfar. No les ha funcionado por varios motivos. Primero, tal como hemos comentado, principalmente la gran cantidad de mensajes que se utilizan o de discurso suele ser contenido multimedia. Ese contenido multimedia suelen ser vídeos que pueden pesar 500, 600, 1 giga. ¿No? Contenidos muy pesados. ¿Qué sucede? Que si yo tengo que descargármelo desde la red Tor, por ejemplo, pues la verdad es que me puedo morir. O sea, no es una red ágil. Te puede proporcionar más o menos, entre comillas, anonimato, pero no es una red ágil de utilizar. Entonces, sí que están pidiendo, bueno, pues que dentro de lo que se pueda, pues que utilicen la red Tor ya no para navegar, pero sí para ayudar a anonimizar Telegram, ¿vale? Telegram tiene su proxy, bueno, pues le puedes poner también tema de Tor. Pero es lo que comento, ralentiza tanto la navegación, la descarga de contenido multimedia, que la verdad es que sí que han hecho un conato, pero la verdad es que no ha tenido mucha repercusión. También pensemos que la gran cantidad de información de usuarios lo hacen desde el teléfono, desde el terminal. Por lo tanto, aquí necesitas instalarte Orbot, que es una aplicación que te permite navegar por la Deep Web. Y claro, no todo el mundo, no es una aplicación difícil de instalar, pero no todo el mundo le es tan sencillo como tener únicamente Telegram e ir consumiendo. Entonces, tengo que instalar Orbot luego tengo que decirle que elegir con qué aplicación tengo que conectarme para poder salir. Incluso han hecho manuales al respecto, pero no es muy utilizado. Tal como comentaba, principalmente nos vamos a centrar en la utilización. Bien, funciona bastante bien, cada vez más, pero principalmente continúan Telegram. Telegram, ¿por qué? Porque aunque se los cierren, continúan. Tienen una facilidad brutal para la de crear. Entonces, ¿por qué digo Telegram? Porque Telegram, bueno, cuando comenzó, esto fue parte de un análisis que realicé, veréis que hay unos datos que están incompletos porque no tengo la base de datos, pues no he acabado de completar esos datos, ¿de acuerdo? En 2000, hablamos únicamente de mi investigación. En mi investigación, imaginemos luego el abanico de grupos o canales en los cuales no llegó a tener presencia. Únicamente en el periodo 2800 se produjeron pues más de 5 millones de mensajes, ¿de acuerdo? En 2020 en 2019, perdón, hubo una operación de Europol en el cual propició el cierre masivo de miles de canales. Europol llegó por fin, Telegram le hizo un poco de caso y hizo un cierre masivo de canales, ¿vale? Telegram es una aplicación que una de las máximas que tiene es que no colabora con fuerzas y cuerpos de seguridad a no ser que sea por motivos de pedofilia o pederastia. En este caso, bueno, hizo una operación presionado por Europol, cerraron cantidad, entonces el volumen de mensajes varió. Entonces, el futuro, bueno, vemos cómo vuelven otra vez a la utilización de este tipo de plataformas como zona cero, ¿vale? Sobre todo como zona cero porque lo que hacen es
difunden el contenido en Telegram, lo tienen como una copia de seguridad, como un backup, porque Telegram no se lo va a eliminar y a partir de ahí pueden hacer difusión por las diferentes plataformas, como pueda ser Rocha, como pueda ser, si quisieran, Twitter, YouTube, diferentes tipos de plataformas. ¿Y cómo utilizan, en este caso, las redes sociales? Bueno, empezando por la publicidad y propaganda. Guerra psicológica, recaudación de fondos, captación y reclutamiento. Eso es lo más básico. Luego veremos cómo hay elementos más específicos. Pero cualquiera de estos es utilizado. ¿Vale? Recaudación de fondos, bueno, pues hacen crowdfunding de vagadas, muchas ocasiones piden dinero para que la gente haga transferencias, para pues, ayudar a tal niño, o tal campamento, o para la compra de armas. Van haciendo. Luego, sobre todo, publicidad y propaganda, porque lo que intentan es difuminar su mensaje, su ideología lo máximo posible. Guerra psicológica. Bueno, pues aquí también pensemos que en muchas ocasiones pues la publicación de cadáveres de militares que han ido a luchar allí muertos, bueno, pues también intentan minar un poco la mente de los soldados que están desplegados. Y cómo no, bueno, captación y reclutamiento. Entonces, yo principalmente lo que hago es una distinción en tres ámbitos, ¿vale? Que sería el ámbito del hacktivismo, el ámbito de la propaganda y proselitismo y el ámbito de ciberterrorismo como tal. Ahora veremos cada uno de ellos. En este caso, el hacktivismo, pues nos plantearíamos que sería el de menor a mayor lesividad, ¿vale? En este caso, vale. Vamos a comenzar por la propaganda. Cuando hablamos de propaganda, podemos diferenciar diferentes tipos de actores que son los responsables de hacer esa difusión de contenidos. La primera de estas es la agencia informativa, son las agencias oficiales, tanto de Daesh como de Al-Qaeda. O sea, son agencias, cambiará en este caso la agencia en sí, pero la mecánica es igual. Cuando se inició en sus orígenes Daesh, hay una serie de agencias mediáticas como era AMAC, como es AMAC, ¿de acuerdo? Que lo que permitían o lo que hacen, que siguen continuando haciendo es, cada vez que se produce algún tipo de atentado, algún tipo de acción, automáticamente ellos difunden y explican qué ha sucedido, cuándo ha sucedido y hacen un poco el parte de guerra, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, a partir de aquí, pues ese parte de guerra pues lo están utilizando en gran cantidad de idiomas. Principalmente, cuando inicié las investigaciones en tema de Telegram, el idioma principal era el árabe, seguido del inglés, luego había bastante de francés, alemán y un poquito de español junto con italiano. Actualmente, el español diría que está, depende de determinados ámbitos, un poquito por detrás únicamente del inglés. Por lo tanto, vemos como hay un gran interés por parte de las agencias mediáticas, en este caso de los terroristas, de difundir el contenido. Ya no únicamente se está detectando también la forma de expresarse, la forma de escribir, que también nos está indicando que hay latinoamericanos en estos grupos de vuestras agencias de noticias en castellano. ¿Vale? Aquí vemos dos ejemplos de la agencia MAC. De la izquierda es de hace 4 o 5 días, de abril del 2021, y el otro fue de hace un año. ¿De acuerdo? Van cambiando de formato, tienen un formato muy establecido. ¿Vale? Entonces, bueno, para que veáis un poco cuál es el tipo de publicidad que suelen hacer. Sobre todo, ese elemento muy gráfico. ¿De acuerdo? Cosas que se puedan consumir directamente desde el móvil. Son elementos muy, muy cortitos, en este caso, que perfectamente se puede leer, se puede llegar a ver desde un terminal. Un ejemplo del tipo también de contenidos que suelen difundir, ¿vale? No sé si he hecho una cosa que tendría que haber hecho. Un segundo. ¿De acuerdo? Perdonad, porque no había puesto a compartir creo sonido y creo que este vídeo tiene sonido y me gustaría que lo pudiéramos escuchar. Raúl, si me puedes confirmar cuando lo ejecutes, si se escucha el sonido, te lo agradezco, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Oh Andalus bien-aimé, oh Andalus spolié, Sí, se penses-tu oye. que nous avons oublié? Non, par Allah. Quel musulman pourrait effacer de sa mémoire Cordoba
Toledo e Xàtiva. ¿De acuerdo? Estamos viendo un mensaje que está realizado en francés, pero vemos cómo están hablando de España. Bueno, es un mensaje hacia España y Portugal, concretamente. ¿Vale? No vamos a ver el vídeo entero, simplemente para que veáis un poco cuál es el tipo de mensaje que transmiten. Ou quel musulman sincère n'a pas fait le serment de te récupérer? Patiente donc. Patiente, car par Allah, tu n'es pas espagnole et tu n'es pas portugaise, mais tu es bien l'Andalouse musulmane. Vous octroyez le droit de nous massacrer au nom de votre liberté chère à vos yeux. Pour nous tout vaut bien, vos vies n'ont rien de sacré. Votre sang coulera pour vos crimes odieux. ¿Vale? Vemos cómo el mensaje principal está dirigido, en este caso, no está dirigido desde España. Vemos cómo es un mensaje directo haciendo referencia pues, a las últimas detenciones que se produjeron cuando se publicó este vídeo, ¿no? Eran varias musulmanas inocentes, como ellos decían. ¿Vale? Ha sido de los primeros vídeos en los cuales reivindicaban, en este caso, acciones contra hermanas musulmanes. Por defecto siempre suelen ser muy genéricas, pero no especificaban tanto. ¿Vale? Luego veremos pues, que puede haber más tipos, ¿no? Pero sobre todo para que veáis un poco el tipo de puesta en escena que utilizan. Pendant que vos chasseurs rafales bombardent, vos plus intelligents sans honte regardent, vos médias cachent toutes les atrocités. Nos morts n'ont pas le mérite d'être cités. Vous êtes des meurtriers manipulateurs. ¿Vale? Bueno, y esto como no vamos a acabar de verlo, aunque la verdad es que decir que tienen gracia a la hora de hacerlos y tienen gracia a la hora de elegir las musiquitas que se hacen muy pegadizas. Entonces, en este caso, también utilizaban a la hora de difundir contenidos, bueno, lo que hemos comentado, se dieron cuenta de que podían llegar a cualquier persona. Entonces, bueno, pues ¿qué hicieron? Pues crearon su propia aplicación de móvil. ¿Vale? Esta aplicación de móvil, luego, a partir de su detección, permitió destriparla y poder llegar a unos servidores donde almacenaban toda la información. La verdad es que se pudo hacer una operación muy chula al respecto. ¿Vale? Pero entonces, no tenías tú que hacer nada. Tú en tu teléfono móvil automáticamente se iba actualizando y te iban descargando para que pudieras visualizar los vídeos, contenidos, comunicados que quisieras. Entonces, bueno, vemos cómo poco a poco, bueno, pues se fueron actualizando, ¿no? Entonces, ¿por qué digo se fueron actualizando? Porque a partir de la pérdida de territorio que hemos comentado anteriormente, poco a poco se fueron cambiando la manera de proceder. Y esos canales oficiales que tenían revistas como estas, que eran Rumilla Davic, en este caso la de izquierda es la última que produjo Rumilla, que fue después de los atentados de Barcelona, tenían una calidad brutal, una calidad buenísima, o sea, estaban muy bien hechas y servían como grupos oficiales, comunicaciones oficiales. A partir como hemos comentado, ¿no? Por diferentes tipos de operaciones, pues esa capacidad mediática se fue fuertemente mermada, incluso la calidad de los vídeos. Pensamos que los primeros vídeos que utilizaban eran vídeos donde utilizaban la misma tecnología y las mismas cámaras que se utilizan en cine provisional de Hollywood. Entonces, incluso contrataban a especialistas para que viajaran allí para poder hacer sus vídeos. Entonces, tenían revistas de esas características, ¿de acuerdo? Hasta aquí hemos comentado los grupos oficiales, ¿vale? Eran grupos oficiales en el cual transmitían su mensaje de una forma colegiada por parte de la organización terrorista, y poco a poco, cuando esas agencias de noticias oficiales fueron perdiendo capacidad, bueno, pues aparecieron las agencias no oficiales. Y estas agencias no oficiales son grupos, agencias de noticias que se dedican, por un lado, a ayudar a la difusión de las agencias oficiales, como pueda ser AMAC, y luego también a generar contenido propio, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos cómo apareció Vida, ha aparecido el Mortallín, ¿vale? Han aparecido varias
en este caso, varias agencias mediáticas que también continuaban pues con la difusión, ¿no?, de este tipo de contenidos. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, Califato 24 horas, en el cual de forma continua, pues mediante obtención de voz, pues van informando de las acciones en castellano, siempre hablo, producidas. Aquí también otra agencia que también publica en castellano. O sea, un poco lo que comenté anteriormente, tienen cada vez pues un mayor interés en difundir en castellano, ya sea para Latinoamérica, para Hispanoamérica, incluso para nosotros mismos. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues incluso, lo comentaba, dentro de los idiomas principales, bueno, pues empezaron a desaparecer algunos y apareciendo otros. Aquí, por ejemplo, esto de Cortos David también fue una publicación muy breve de relatos cortos, de noticias cortas, en el cual, bueno, pretendían simular un poco a David, ¿no?, a la revista oficial que hemos comentado anteriormente, que desapareció. Y luego tenemos, dentro de estas agencias no oficiales, podemos encontrar algunas que fueron muy mediáticas por el tipo de acciones que comentaron, que fue Muntasir Media, ¿vale? Muntasir Media fue la primera agencia mediática, como mínimo, que se llegó a detectar en España, que dio el paso ya no únicamente a la publicación de contenido traducido o de generación propia, sino de amenazar con nombre y apellidos y de salir al terreno físico para hacer grabaciones y para producir ese tipo de amenazas, ¿no? En este caso, por ejemplo, fue detenido después de amenazar pues, al juez de la Mata, que era un juez que había detenido. ¿Te recordáis el vídeo anterior que hemos visto cómo hablaban de las hermanas detenidas? Vale, pues en este caso, pues si no recuerdo mal, le tocó a él juzgarla e ingresarla en prisión. Bueno, pues vamos a ver unos fragmentos de este vídeo también. Es interesante porque sin especificar a nivel genérico, pues ponía una recompensa, ¿de acuerdo? Decía que quien atentara contra este juez de la Audiencia Nacional, pues tendría una recompensa, y publicaron este vídeo. Como los ciudadanos deben ver al juez, una persona preocupada de garantizando sus derechos y por medio de un debido proceso ayudar en lo posible a solventar conflictos que existen entre partes. El intercambio de experiencias, la necesidad que genera en cada institución de cada país por conocer qué está haciendo su vecino en el propio país cuando tiene responsabilidades compartidas con uno y cuáles son las prácticas que sobre esos problemas se están llevando. سنقذف الأرجام والسجين من لم يمت منكم بضربة ماجد. Y esto lo comentaba, estas son grabaciones reales, ¿de acuerdo?, que se produjeron, que él llegó a realizar traspasando no únicamente del plano ciber, sino ya dando el salto al plano físico. Bueno, vemos el tipo de vídeos pues que llegan a producir, ¿no? En este caso, no es que hubiera una gran calidad, pero vemos como es impactante, ¿vale? Entonces, y esto es el problema que tenemos con este tipo de contenidos, que es impactante, es fácilmente distribuible de un teléfono a otro, de un grupo a otro, y bueno, como mínimo, pues tenemos que conocerlo, lo comentamos al principio. Necesitamos conocer por qué, para analizarlo, metadatos, cualquier tipo de información que nos pueda permitir la identificación del sujeto, de los sujetos que puedan permanecer detrás de esta célula. En este caso, pues este sujeto fue detenido y actualmente está en prisión. ¿Vale? Hemos dicho que tenemos las agencias dentro de la propaganda, que todavía estamos en propaganda, tenemos las agencias oficiales, las agencias no oficiales, y luego tenemos un colectivo que serían los fanboys. Los fanboys, para mí, son ya no son organizaciones como tal, sino son grupúsculos de uno, dos, varios elementos que se dedican a
aparte de difundir el contenido principal de las agencias, como os comentaba anteriormente, de AMAC o similar, también a generar mucho contenido gráfico, mucho contenido visual, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues el de la izquierda del camión, bueno, pues fue uno que produjeron justo después del atentado de Barcelona, ¿no? Donde, bueno, aquí pone, pues, Estado Islámico 1, España 0, ¿vale? O aquí a la derecha, bueno, cómo aprovechan y también para la repercusión mediática, bueno, pues aparece Messi en el suelo decapitado y aquí Neymar, pues que lo van a decapitar, ¿no? Entonces, bueno, un poco para llamar la atención. Sobre todo hace ese tipo de publicaciones muy visuales para que luego también haya medios de comunicación, pues que se hagan eco y, bueno, un poco lo que buscan. ¿De acuerdo? ¿Qué peligro tiene este tipo de canales? Hay muchas personas, entre ellos hay mucho estudioso y mucho académico, que consideran que el único pues, como este tipo de grupos o cometen falta de ortografía, no saben bien árabe, no son canales oficiales de grupos terroristas, pues no hay que hacerles caso, ¿de acuerdo? Error, ¿vale? Estos son los más problemáticos. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna disciplina. ¿Qué sucede? Aquí algunos sonará, otros no, pues posiblemente hace 2 años, o va a hacer 3 años ya, pues hubo un año justo después de los atentados justo, fue también en agosto de 2018, después de los atentados de Barcelona, pues hubo una persona, pues no se le ocurre otra cosa que coger un cuchillo y entrar en una comisaría de Mossos d'Esquadra en Cornellá e intentar apuñalar a la policía que había en puerta, ¿no? Entonces, por suerte, pues fue abatido y se acabó la película. ¿Qué sucede? Bueno, pues empezaron a aparecer pues, estos supuestos especialistas diciendo que no, que realmente este tío era un gay y que le daba vergüenza, y como le daba vergüenza, pues había ido hizo ese ataque, pero era mentira para que lo mataran. Bueno, finalmente hubo sentido común y un juzgado lo categorizó como atentado terrorista y está contado dentro de las estadísticas como atentado terrorista. ¿Y por qué es interesante? Porque 3 días antes de ese intento de apuñalamiento de un Mossos d'Esquadra apareció esta publicación, ¿de acuerdo? Donde aparecían los Mossos d'Esquadra y publicaron un vídeo con un póster donde ponía responde la llamada, ¿de acuerdo? Y se veían a 2 Mossos d'Esquadra y un tío con un cuchillo. ¿Qué significa? Que esto nos tiene que servir de una labor proactiva para que no significa que vayan a cometer un atentado, pero como mínimo, si estamos en nivel 4 de alerta, pues que cuando estamos con nuestro compañero patrullando, pues a lo mejor no tendríamos que estar los 2 con el teléfono. ¿Por qué? Porque de ahí un poco, también, por ejemplo, la semana pasada se produjo una publicación, en este caso de Al Qaeda, donde prometía una recompensa de un Bitcoin a quien matara a un policía en Occidente, ¿vale? ¿Que hay que darle una credibilidad absoluta? No, pero que este tipo de incitaciones, aunque creamos que posiblemente no pueda llegar a calar, si hay algún de estos que está medio perturbado, que está dando que sí, que no, que está en el ámbito de la radicalización y aparte tiene algún problema que le haga dar este pequeño salto a convertirse en terrorista, bueno, es muy sencillo coger un cuchillo o un coche y comenzar a atropellar. Es imprescindible, al menos desde mi punto de vista, esa proactividad a la hora de detectar ese tipo de señalamientos contra policías, contra jueces, contra quien sea. Ahora hablaríamos también del hacktivismo. Hemos hablado de la faceta, que sería de la propaganda. Hablaremos de hacktivismo. El hacktivismo está compuesto muy parecido al ámbito del hacktivismo tradicional. Está comprendido pues, por diferentes tipos de grupos. Cada uno pues, tiene su líder, cada uno tiene una simbología, cada uno tiene un nombre, el cual, bueno, pues la principal faceta que han llegado a hacer durante este último tiempo ha sido sobre todo pues realizar algún tipo de facemail y poca cosa más, ¿de acuerdo? No tiene una gran capacidad técnica, ¿vale? Sí que analizamos, comentamos algún tipo de búsqueda de vulnerabilidades en páginas web y Facebook de Face, cambiar la pantalla de inicio. Bueno, a nivel de tecnológico también pues comparten, antiguamente más que ahora, pues compartían VPNs, compartían número de Telegram para utilización, ¿vale? Entonces, es un poco, dijéramos, sería dentro de los 3 que hemos comentado, el menos lesivo hasta ahora. Digo menos lesivo, pero bueno, pero aquí, por ejemplo, esta es la página de Madrid Emprende y
Bueno, esto me viene a colación un poco lo que hemos visto, ¿no? De estos últimos días, de ransomware por todos sitios y que entra hasta la cocina, ¿no? Pero aquí, a partir de búsqueda de vulnerabilidades, bueno, podemos ver cómo la página de Madrid Emprende pues fue víctima también de un ataque, ¿de acuerdo?, automatizado y le modificaron, ¿vale? Le modificaron pusieron esta carátula, ¿de acuerdo? A partir de aquí había un enlace a un vídeo donde se veía una serie de decapitaciones. Pero bueno, como mínimo, bueno, tenemos que estar pendientes porque si esto te lo hacen un fin de semana y no te das cuenta, bueno, pues te pueden estar haciendo un buen hijo. Dentro también de la parte de hacktivismo, también lo que solían hacer, si alguna de las páginas que encontraban eran páginas que podían llegar a tener algún tipo de vulnerabilidad y podían llegar no únicamente a acceder para cambiar el logo, sino que podían llegar también a hacer algún tipo de sustracción de base de datos, luego lo que hacían eran las famosas kill list, listas para matar. Te publicaban, hacían una extracción del dumpeo en un Excel, te lo publicaban y te decían que eran lista para gente para matar, porque trabajaban con el gobierno. Y luego resulta que en más de una ocasión nos hemos dado cuenta que realmente no eran filtraciones de ni gente del gobierno, ni de sistema de inteligencia, ni de militares. Era la base de datos de una empresa norteamericana que vendía instrumentos, ¿vale? Y en esa base de datos había 10 españoles. Entonces, da ahí un poco también mi reiteración del por qué hay que estar siempre monitorizando. ¿Por qué? Porque en el momento que detectes ese tipo de archivo, automáticamente ya puedes comenzar a, como mínimo, a alertar a esas personas, bueno, porque tienen que tomar un poco de medidas de precaución por si acaso. No alertar, no para generar pánico ni miedo, pero sí que tengan conocimiento de que están en una lista publicada por los terroristas para que puedan cometer, porque esa lista no aparece nombre y apellido, teléfono, dirección, pero mucha más información. Por lo tanto, yo creo que es relevante. Y luego tendríamos el ciberterrorismo como tal. El ciberterrorismo como tal sería esa rama en la cual pretende, mediante las acciones cibernéticas, poder llevar algún tipo de acción que tenga una repercusión en el plano físico, ¿vale? Que es lo que hemos comentado. Pues intentar hacer intrusiones pues, en red eléctrica, en depuradoras de agua o en cualquier otro tipo de infraestructura que lo que pueda permitir o que pueda hacer es bueno, pues llegar a generar ese terror, ese miedo, ¿no? Imaginaros que surge la noticia de que han llegado a envenenar algún depósito de agua o algún embalse, o, bueno, pues imaginaros, ¿no? Las repercusiones que tendría en la seguridad. Ya no, aunque luego se pudiera parar a tiempo, ¿no? Pero imaginaros lo trascendente que sería. De ahí también, otro elemento también muy interesante a tener presente son las filtraciones que se han producido. En este caso, por ejemplo, la detección de forma proactiva de listados de IPs de servicios concretos que eran vulnerables a un ataque por escritorio remoto, por el que tienen el puerto 3389 abierto y podían ser vulnerables mediante ese tipo de ataque. ¿Qué sucede? Bueno, pues volvemos a lo mismo. Si somos capaces de una forma proactiva de ir detectando ese tipo de archivos, ese tipo de comunicaciones, cuando empiezan a compartir explicando que hay vulnerabilidades en determinadas páginas, en determinadas IPs, nos permite comunicarlo a los organismos correspondientes, pues el CNC o el CNPIC o INCIBE, para que tome las medidas correctivas y avisen a los propietarios de esas IPs, que normalmente suelen ser infraestructuras críticas o organismos gubernamentales, para que, bueno, pues valoren si merece la pena o debería estar ese puerto abierto o no, y si tienen que securizarlo, tienen que hacer algún tipo de cambio para mejorar la seguridad. Y luego, bueno, este ha sido también intentaron, un par de veces, distribuyeron varios ransomware más que nada para intentar captar fondos, pero la verdad es que fue un poco burdo y no tuvo mucha repercusión, ¿vale? Y luego sí, también otra cosa muy importante que le da mucha, y desde el ámbito de hacktivismo y también desde el ciberterrorismo como tal, es la utilización o la aplicación de muchos manuales, ¿no? Bueno, pues te incitan en que no utilices Windows, que utilices Debian y te publican un manual de 50 páginas, una guía de VirtualBox para trabajar sobre Debian, incluso también te publican una serie de guías para cómo instalarte
para poder estar seguro, en este caso era ESET, y te facilitaba una serie de números de serie para que pudieras logarte y para, ¿vale? Entonces, bueno, ¿esto qué te permite? Bueno, en este caso, pues, tener la oportunidad de poder colaborar varias veces con ESET, facilitando de serie, pues, números de cuenta para que pudieran manejar como mínimo esas cuentas que están haciendo servir los terroristas. Entonces, hasta aquí hablamos del tema de ciberterrorismo como tal, ¿vale? De aquí ya vamos a hablar del cibercrimen. Cibercrimen tiene algo, bueno, hemos visto, las motivaciones son parecidas, o sea, las motivaciones para preocuparnos son parecidas, ya que utilizan el ciberespacio para intentar, ahora veremos exactamente qué quieren hacer. Vemos cómo, bueno, pues aquí estaría involucrado pues, el crimen organizado, estados extranjeros que subcontratan al crimen organizado, amenazas internas, los insiders, que también es un evento muy interesante, los sabotajes, el espionaje. Pensemos que el cibercrimen, los malos son malos, pero no son tontos, ¿vale? Entonces, pensemos que al igual que podemos decir que tenemos dos vidas paralelas. Tenemos la vida física y la vida virtual. La vida física, vamos a comprar con nuestro dinero en efectivo, con nuestra tarjeta de crédito, vamos aquí, ¿vale? El mundo virtual es parecido. Tenemos nuestra tarjeta para pagar con el móvil, tenemos nuestras tiendas virtuales, tenemos nuestros amigos virtuales, ¿vale? Entonces, tenemos dos vidas paralelas y que se solapan, ¿vale? Entonces, los malos que han visto, bueno, que muchas de las acciones criminales que cometían en el plano físico, estafa, tocomocho, secuestro, las pueden seguir utilizando en el mundo ciber, ¿vale? En este caso, el secuestro físico pues lo han cambiado por el ransomware, ¿vale? O sea, la estafa pues del tocomocho, la estampita, pues ahora igualmente puede aparecer porque te crees que te ha tocado o que seguro te va a enviar un paquete no sé, ¿vale? Entonces, se han dado cuenta de eso. Entonces, están poniendo cada vez más interés y más ganas en trabajar en el ámbito ciber. De ahí también un poco la gran preocupación en este caso, como hemos visto, que vuelva a tener también el Departamento de Seguridad Nacional para intentar detectar y luchar contra estos tipos de elementos. ¿Cuáles son las principales características, aparte de la que he comentado del económico, que hacen que el cibercrimen esté en pleno auge? ¿Vale? Ya lleva años, pero ahora más. Primera de todos es la ubicuidad. Si yo quiero cerrar o quiero atacar a la competencia que se dedica a vender zapatos, en el plano físico, si yo quiero evitar que esa competencia abra, pues tendré que ir y ponerle un palillo en la cerradura, ponerle pegamento o silicona para que no pueda abrir el negocio, ¿vale? Tengo que estar allí físicamente. En cambio, yo quiero realizar un ciberataque, no necesito estar en Madrid para atacar al SEPE. No necesito estar en Barcelona para atacar Mafre. No lo necesito. O sea, puedo estar en cualquier lugar del mundo y realizar un ataque desde allí. No necesito estar físicamente en el mismo lugar en el cual vamos a atacar, ¿vale? La segunda, la utilización de herramientas. Pensemos que hace unos años, cuando se quería realizar algún tipo de ataque, bueno, pues había en este caso, pues el cibercriminal pues tenía que hacer sus propias herramientas, su script a medida para realizar un ataque de degradación de servicio o para el tipo de ataque que quisiera realizar. ¿Qué sucede? Actualmente, bueno, pues ahí tenemos las herramientas de botón gordo, que las puedes encontrar perfectamente en GitHub, en cualquier repositorio, en la cual las puedes utilizar para realizar un ataque de forma semiautomática, que únicamente tienes que instalarlo y darle un botón, poner el objetivo, la IP, un dominio y darle un botón para que te hace una delegación de servicio. Entonces, hay que tener presente a esto que ha sucedido, que pues claro, pensemos que para la utilización, cuando hablamos de crimen organizado con palabras mayores, pero hay otro tipo de crimen organizado que está comenzando y que su actividad era física, en el plano físico, y que se quieren también introducir en el plano ciber, y que tienen varias opciones. Y una es verse, ahora no, porque ahora YouTube se ha dado cuenta de ello y lo está retirando. Cuando detecta algún tipo de manual de utilización de algún tipo de herramienta que hemos utilizado en el cibercrimen, automáticamente los banean. Pero antes tenían un manual perfecto que era YouTube, a la hora de ver cómo se utilizaban. Entonces, hemos dicho, la primera que es la ubicuidad. La segunda es la utilización de herramientas muy sencillas de utilizar. Ya no necesitas tener gran capacidad técnica para poder realizar un ataque contra una gran corporación. La tercera es el alto impacto. Pensemos que un ransomware, o sea, con que únicamente un usuario te dé un clic y te descargue un archivo y lo ejecute, paralizas un país. Hemos podido ver con el tema del SEPE, ¿no? Entonces, vemos cómo
sin tener que estar en el lugar físicamente, sin tener que tener grandes conocimientos, puedo generar un impacto brutal, ¿vale? Aquí tenemos varios ejemplos. Ayer salió la noticia que el fin de semana la Universidad de Castilla-La Mancha, o sea, el CB también cayó, tenemos Aderlas, tenemos Mafre, o sea, tenemos muchísimos, vemos como que con un solo archivo, con que una vez un solo usuario le dé al clic, ya tienes el problema hecho. Entonces, luego tenemos otro elemento más. Actualmente, conseguir un equipo que te pueda realizar un ataque con bastante potencia no es caro. No es como antiguamente, que necesitabas equipos muy potentes. Ahora realmente ya no necesitas un gran desembolso en equipos informáticos para realizar ese tipo de ataques. Por lo tanto, el coste económico es otro elemento también que está haciendo que haya mucho crimen organizado que está diversificando sus actividades, introduciéndose también en el cibercrimen. Otro elemento también que es muy importante es la falsa sensación de un reducido riesgo para el atacante. Digo falsa sensación porque tenemos una gran fuerza y cuerpo de seguridad en España y servicio de inteligencia que velan por nosotros. Pero también hay que decir que, si no recuerdo mal, aquí tenemos dos problemas. Una es la cifra negra, la cantidad real de delitos que se llegan a denunciar. Por lo tanto, de los delitos que se denuncian, que me parece que rondaba, no sé si era cerca del 20 o 30% de la cifra real de ciberdelitos que se cometen, de esa cantidad se llegaba a poder llegar delante de un juez, creo que era el 10% de los malos. ¿Vale? Imaginaros la cantidad de malos que hay sueltos por ahí. Tienen esa sensación de impunidad, esa falsa sensación de, a mí no me coge nadie. ¿Vale? Entonces, bueno, los otros elementos que también están produciendo para ello. Y por último, también habría los típicos cibercriminales que hemos comentado en la parte anterior, en el cual eran los que se generan sus propios scripts, su propio material propio para realizar ataques. Se han dado cuenta de que les ha surgido un mercado, que es todo este grupo de crimen organizado que quieren introducirse en el mercado de la cibercriminalidad y que no tienen grandes conocimientos. ¿Qué hacen? Les alquilan o les venden los servicios. ¿Qué necesitas? ¿El software para un ransomware? Toma. ¿Qué necesitas? Una botnet. Toma. Entonces, al final vemos cómo tenemos el ciberdelito como servicio. O sea, tenemos grupos criminales que se dedican a dar servicios, a dejarse subcontratar por otros grupos para cometer algún tipo de acción criminal. Y otro elemento también que hay que tener muy, muy presente es la hiperconectividad. O sea, actualmente, ya no por la pandemia, que lo ha exagerado, pero todos tenemos uno o dos móviles como mínimo, tenemos un portátil o un ordenador físico más una tablet, más una consola. O sea, la cantidad de dispositivos que tenemos hoy en día es brutal. Por lo tanto, en una casa la cantidad de dispositivos que puedan ser vulnerables cada vez es más alta. Por lo tanto, esa hiperconectividad es un elemento que también les facilita. ¿Por qué? Porque ya no es como antes, que eran ataques muy, 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 muy específicos, ¿vale? Y aquí, como comentamos, o sea, nos encontramos con el COVID, donde esa hiperconectividad se ha multiplicado exponencialmente por las empresas que pasan a tener teletrabajo, por las empresas que han cerrado y los trabajadores han quedado sin trabajo y hacen un mayor consumo de utilización de las redes sociales o de Internet, ¿vale? Entonces, es un elemento presente. ¿Por qué? Porque, claro, teletrabajo, no todas las organizaciones han tenido la posibilidad, han tenido de tener equipos para todos. Pero, claro, os habéis creído que eso es el trabajo, ¿no? El teletrabajo es esto, ¿vale? No lo otro. Lo otro es muy bonito, pero realmente es esto. Estás en tu casa con tu familia, con tus hijos, y encima en pandemia, cuando están confinados. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Pero, sobre todo, ¿qué provoca? Que si no hemos tenido la suerte de poder participar en una empresa en la cual ya tenían planificado pues, el teletrabajo como algo optativo y que tuvieras tu propio equipo, pues te has encontrado en casa teniendo que trabajar con tu ordenador. ¿Vale? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues que si puedo trabajar en mi ordenador y resulta que mi empresa no me da el ordenador, ese ordenador lo utilizo yo, lo utiliza mi mujer, lo utiliza mi padre, si vive conmigo, mi hijo y mi sobrino si viene. Por lo tanto, y ese ordenador el trabajo, que también trabajo. Por lo tanto, imaginemos la cantidad de vectores que se nos abren a la hora de poder ser víctimas de cualquier tipo en este caso, de acción. ¿Vale? Entonces, ¿y esto qué ha supuesto? Pues que anteriormente, cuando se quería hacer algún tipo de estafa, que todavía existen algunas, era como el típico de la carta nigeriana, ¿no?
que te llega que de forma masiva a hacer un spam y a todo el mundo se nos ha muerto un tío en América y a todo el mundo tenemos un amiguete que ha conseguido desfalcar 250 millones de euros en Mozambique y que nos lo quiere dar, ¿vale? Así porque somos tan guapos. Entonces, a nivel de ciber no era, antes era también bastante así, el tema de phishing y tal. Ahora no. Ahora ya tienen objetivos específicos. O sea, no fueron por casualidad al SEPE, ¿vale? Ya sabían dónde iban. No fueron por casualidad a Mafre, ya sabían dónde iba. ¿Vale? Entonces, focalizar los esfuerzos en grupos muy concretos, organizaciones muy concretas. Entonces, ¿y esto cómo lo hacen? Bueno, pues a partir de la obtención de información en fuentes abiertas. Pensemos que tanto personas como organismos, lo hemos visto anteriormente, y la gran difusión de contenido en las TIC provoca pues que estemos en más plataformas, en más redes sociales, compartamos más nuestra vida, pues ya sea por motivos psicológicos o por motivos que consideremos. ¿Qué sucede? Bueno, pues que a la hora de elegir sobre dentro cuáles son los trabajadores de una organización y cuál, bueno, pues podemos tener, sea fácilmente detectable cuál es el que a mí me interesa. ¿Vale? Pues el de la cabeza naranja, a mí este que me interesa porque es el que firma los cheques. Vale, pues entonces vamos a hacer una campaña, vamos a tener información sobre él, vamos a ver cómo podemos hacer un ataque personalizado, utilizaremos técnicas de ingeniería social y virtual looming, ¿vale? Veremos cómo por ahí tiene gran capacidad de actuación y elegir a sus objetivos. Entonces, claro, visto lo visto, ¿cuál es la situación actual en la cual nos encontramos ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esta es la seguridad que te imaginas, ¿vale? ¿Por qué? Porque consideras que has comprado este firewall, tengo este router, ¿vale? Y esto es lo que tú consideras que tienes en casa. Pero es un error. Tú realmente lo que tienes son piezas de forma que tienes instaladas en tu equipo, que a veces son compatibles, que a veces no, y que no trabajan de forma conjunta intentando proporcionar esa seguridad que tú estás comprando. ¿Vale? Por tanto, no nos creamos que por tener un antivirus, un firewall y 4 cosas, ya estamos protegidos. Al contrario, pensemos que a esto, y aquí es uno de los elementos que a mí me parece muy interesante y aprovecho para comentarlo, es si realmente queremos tener un Bugatti como a nivel de seguridad tanto personal como corporativa, tenemos que añadirle un ámbito más, ¿de acuerdo? A esas herramientas, que es la ciberinteligencia. La ciberinteligencia nos proporcionará, podemos estar una charla entera hablando de esto, ¿no? Pero muy brevemente, la ciberinteligencia nos tiene que proporcionar los elementos para, por un lado, saber detectar cuáles son las vulnerabilidades reales que tiene nuestra organización, no únicamente a nivel de IPs, sino a nivel de metodología, a nivel de procedimental, a nivel de formación, ¿vale? Porque nuestra organización no es hermética, no es estanca. Cambian los equipos, cambian los puertos, cambia el personal, cambia la normativa, ¿vale? Entonces, necesitamos algo que, por un lado, sepa detectar esas fallos que pueda tener nuestra organización y, por otro lado, también conocer cómo están trabajando los malos. Si yo estoy en Mafre y resulta que están atacando a Deslas, pues me voy a interesar. Mi unidad de inteligencia tiene que enterarse de cómo han atacado a Deslas. Vectores de ataque. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cómo están atacando los malos para protegerme. Y comparándolo con mis vulnerabilidades, saber qué tengo que parchear de forma urgente. Y por desgracia no suele suceder. Se suele ver la ciberinteligencia en muchas organizaciones como un gasto, ¿de acuerdo? Y realmente va mucho más allá. Va mucho más allá porque te puede evitar sustos muy grandes. ¿Y cuáles son los principales vectores de ataque que utilizan los malos, ¿no? Los cibercriminales? Bueno, el principal, el email. Pensemos que sigue siendo el primer mecanismo de comunicación entre organizaciones y personas, ¿vale? Nos va a proporcionar una comunicación directa y ágil donde podemos compartir pues, ficheros adjuntos, enlaces. Claro, sabemos que hay técnicas que permiten falsear cuál es el remitente, técnicas que permiten embeber pues, un virus dentro de un archivo, ¿vale? Entonces, sigue siendo el principal. Aquí ya, aparte de la parte técnica que hemos comentado que es necesaria, también hace falta un poco de sentido común y de formación y de concienciación. Pero no esperemos a que nos metan un ransomware. Hagámoslo antes.
¿Por qué? Porque me interesa que mi operador o me interesa que mi trabajador, cuando reciba un correo, por mucho que le digan que le van a regalar un iPad 13, que no le dé, que ya sabe, si el trabajador sabe que es mentira, pero va a mirarlo igualmente. Entonces, hace falta concienciación, mucha concienciación, porque pensemos que el principal vector de ataque a nivel global, y veremos como la gran mayoría, el culpable de que sea ese el acceso somos nosotros, ¿vale? Entonces, es un gran elemento, ¿vale? Dispositivos extraíbles, parece mentira, pero continuamos pinchando el primer pincho que encontramos por ahí en nuestro equipo. Sabemos que en el ordenador del trabajo no se puede pinchar nada, pero claro, tengo que descargarme una película, tengo que descargarme, lo acabamos pinchando, o sea, hay que tener muy presente, si me encuentro un USB en el parking o al lado del coche o en la mesa de un compañero o en mi mesa, no voy a ser... es que en España tenemos refranes para todo, ¿no? Pues no seamos tan tontos, ¿de acuerdo? De picar, ¿vale? Entonces, ¿que realmente necesitas? Bueno, pues créate un equipo aislado y compruébalo, pero no directamente ya voy a mirar a ver qué hay, ¿vale? O que te llegue alguien diciendo nóminas de consejo de dirección y tú seas tan tonto que te creas que son las nóminas de tu empresa y por casualidad lo miras, ¿vale? Luego también hay dispositivos de ocultación, ¿vale? Hay diferentes tipos de dispositivos, pues que en un momento determinado nos vamos a un bar, nos vamos al aeropuerto, nos vamos al AVE y tenemos cables que nos van a permitir cargar nuestro dispositivo. Bueno, ¿vale? Aquí estamos viendo, por ejemplo, cuando tienes una tarjeta que en principio es cargador y le metes una tarjeta 4G, perdón, y automáticamente puede empezar a hacerte un filtrado de datos. También tenemos los enlaces maliciosos, ¿vale? Claro, enlaces maliciosos son otros elementos que también son muy interesantes a la hora de plantear cómo trabajar, porque ya no únicamente nos los llegan a pasar por correo electrónico, como hemos visto anteriormente. Ahora, bueno, pues tienes acortadores. Tienes, la gran mayoría de plataformas no tienen un antivirus a la hora de pasar un archivo o un documento, ¿vale? Estamos en 50 millones de grupos de Telegram, ¿vale? Y todo lo que se comparte en ese grupo, automáticamente lo descargamos y lo bajamos, o se va un enlace para cualquier tipo de... y automáticamente lo pinchamos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también, por mucho que quien nos los pase sea o diga ser alguien de confianza. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones yo puedo llegar, aquí hablaríamos en técnicas de ingeniería social, pero yo para llegar a Raúl en este caso, si yo no lo conociera, ¿vale? Pues igual buscaría a alguien del entorno con el cual hacer una aproximación para conseguir enviarle algún tipo de documento, enlace, porque con muchas probabilidades, si se lo paso por WhatsApp y es algo divertido, lo va a compartir también con Raúl. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de, no, es que me lo ha enviado alguien de confianza, ya, pero es que tú no sabes de dónde lo ha sacado él. Por lo tanto, hay que tener muy presente todo ese tipo de información. ¿Por qué? Ya un enlace malicioso puede estar revelando tu IP, puede estar descargándote algún tipo te puede dirigir a alguna página que no sea recomendable. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo con el clicar, ¿no? Entonces, ya sabemos que tenemos mucha curiosidad, como hemos comentado antes, ¿no? Dicho, ¿no? De la curiosidad mató al gato, pues en este caso hay que tener mucho cuidado también, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos encontramos con sustos como estos. Estamos hablando bueno, esto es una noticia del 2019, en el cual alguien se introdujo en el Ministerio de Defensa y estuvo piruleando durante 3 meses, o 4, o como mínimo eso es lo que se ha dado a conocer, ¿vale? Entonces, pensemos que, lo he dicho anteriormente, cuando hablábamos de los diferentes vectores de ataque que podían haber, uno de ellos era estados extranjeros. O sea, pensemos que perfectamente puede haber sido un estado extranjero el que ha entrado en los equipos del Ministerio de Defensa para intentar obtener algún tipo de información, ventaja sobre algún tipo de lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿y cómo entran? Claro, volvemos a lo que hemos comentado en el punto anterior. Si yo me gasto una barbaridad
en la obtención en firewall, en diferentes tipos de elementos o procedimientos para evitar que el malo penetre en mi equipo, pero no soy capaz de concienciar al usuario que aunque vea un anuncio, mira, esto es un ejemplo real. Si resulta que yo quiero hacer una aproximación a una persona a la cual le gusta los deportes de montaña, ¿vale? Yo sé que sale cada fin de semana. ¿Por qué? Porque previamente, no ataco directamente, envío, no, por eso que hacer un estudio muy, muy, muy personalizado de cada una de las acciones y de las organizaciones que van a atacar. Si yo hago un análisis de ese perfil en redes sociales, yo sé que le gusta mucho, que está publicando, que se va cada semana a la piscina, a la mola, al Montseny, ¿vale? A diferentes elementos que hay de alta montaña, pues probablemente si yo le preparo un phishing en el cual le diga o le prometa un fin de semana de montaña porque con un precio irrisorio o muy barato, ¿vale? Pues muy probablemente, aunque solo sea por curiosidad, porque es un fanático de eso, le dará el clic. Al igual que si le mandamos a un forofo de coches, pues algún tipo de fotografía o imagen que se suponga que le estamos facilitando esa información, ¿no? De lo que sea. Entonces, hay que tener muy presente como el phishing, pues en este caso, bueno, pues te puede llevar a ataques muy, muy, muy personalizados. Y luego tenemos, ¿vale?, de ingeniería social. Ingeniería social, por mucho que parezca que es algo que está denostado, sigue siendo uno de los principales vectores de ataque a la hora para intentar entrar en organizaciones. La ingeniería social lo que intenta, o la podríamos definir, como aquella acción que realiza una tercera persona o interacción que realiza una tercera persona sobre nosotros para conseguir que hagamos algo que sin esa acción no haríamos, ¿vale? Entonces, aunque parezca complicado, es mucho más sencillo. Si yo resulta que yo quiero que el administrador de sistemas de la empresa tal me dé un acceso, me dé un password, me recupere un password, bueno, pues monto toda una película, me monto una película en la cual, bueno, pues no sé, pues soy un chico, soy una chica que ha tenido un problema en casa, que te montas toda una historia, ¿vale? Incluso los especialistas, los verdaderos especialistas tienen música, o sea, tienen bandas sonoras. ¿Por qué? Pues de repente, cuando están pidiendo, hablando con el administrador, porque se les ha caducado la contraseña, ahora no pueden, no la recuerdan, no tienen tiempo, se ponen música, se ponen ruido de un niño llorando, ¿de acuerdo? Pues para que el otro esté deseando cortar la llamada y cuanto antes la ayude mejor. O sea, son diferentes técnicas que ayudan a que, en este caso, pues la víctima, pues pique, ¿no? Pique, mejor versión, pique a lo que está buscando esa persona. Pensemos que la ingeniería social lo estamos aplicando cada día todos nosotros, con nuestros trabajadores, con los subalternos, con nuestros hijos, con la pareja. O sea, de forma indirecta o indirecta, cuando tú quieres que tu hijo o tu hija o tu cene, pues si no cenas esto, vale, ya estás haciendo algún tipo de acción sobre ella, coaccionándola de forma más o menos directa para que haga algo, ¿de acuerdo? O vas dirigiéndolo para que haga una cosa o haga otra, ¿no? Al igual con la pareja, lo único que no lo consideramos como le llamamos, pues no, es que yo lo sé llevar, ¿vale? Yo lo sé llevar, no, está utilizando técnicas de ingeniería social para poder manipularlo, o sea, al trabajador, al hijo o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que tener muy presente ese tipo de técnicas, que aunque parece que no, siguen funcionando y pensamos que la gran mayoría de ataques de estafa del CEO acaban utilizando gran parte de ingeniería social a la hora de convencer al trabajador, pues que tiene que incumplir normas establecidas en la organización, como es comunicar con el responsable de área para pagos de determinados de más que dinero. ¿Por qué? Porque resulta que hay uno de los elementos importantes que es la superioridad, ¿vale? En el cual se aprovecha la superioridad del que intenta hacer ingeniería social sobre la tercera persona, para que de esa forma esa persona, bueno, pues no replique tanto o acepte sin rechistar pues las órdenes que le dan, ¿no? Hay varias
y permiten y sigue siendo, bueno, uno de los principales vectores de ataque al respecto. Luego tenemos también los agujeros de seguridad. Estos agujeros de seguridad son elementos que no podemos controlar, ¿vale? ¿Por qué? Porque de repente aparece una vulnerabilidad 0-day y realmente no vamos a poder hacer nada contra ella si es explotada. Otra cosa es que sea localizada a tiempo. ¿Contra esto qué podemos hacer? Bueno, pues actualizaciones constantes de los equipos y los sistemas informáticos para que el momento que se produzca algún tipo de agujero y se conozca el parche, bueno, pues que podamos rápidamente poder solventarlo. Luego tenemos la gestión de contraseñas, que parece mentira, pero siguen siendo todavía el eslabón débil de la cadena. ¿Por qué? Bueno, sobre todo el eslabón débil porque acabamos continuando de ser nosotros mismos los que estamos gestionando esas passwords y contraseñas, ¿no? Ejemplos. Bueno, no es la primera vez que hemos visto, bueno, como aparece algún cartel, incluso alguno de vosotros estará haciendo zoom aquí detrás a ver si aquí detrás hay contraseñas, ¿no? O hay algo. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Pero en ocasiones en que, esto es, por ejemplo, esta es la página, era la página del ministro el equivalente, ministro del Interior de Seguridad de Grecia, ¿de acuerdo? En el cual, bueno, teníamos una foto aquí, ¿vale? Si picamos esta foto, ¿de acuerdo? En la foto anterior no se ve el POSIT. Si miramos en la POSIT, aquí podemos ver en el margen izquierdo de la fotografía cómo está colgadito el POSIT, ¿de acuerdo? Y vosotros no sé si lo leéis, pero aquí se ve user y se ve el user y aquí un password que son 1, 2, 3, 4, 6 dígitos y se puede leer perfectamente 1, 1, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Entonces, vemos cómo hay que tener muy presente, muy pendiente, bueno, pues ese tipo de información. Luego tenemos las filtraciones o los leaks, ¿vale? Esto es muy complejo de controlar porque ya no es a nuestra organización, es a organizaciones terceras que lo que están provocando es que se filtre información de nuestros trabajadores que pueda ser utilizada para entrar dentro de nuestra empresa. ¿Qué pasa? Que el hecho de la mala higiene digital que tenemos al respecto, lo que nos va a provocar o lo que provoca es la reutilización de contraseñas en diferentes servicios. Ahora, por ejemplo, pues ha habido la filtración de Facebook, donde tenemos no sé cuántos millones de credenciales, no están los passwords, perdón, en este caso no están los passwords, pues sí tenemos teléfonos, bueno, tenemos mucha información, ¿no? Pero hay otras que realmente se filtra también la credencial. Claro, si resulta que yo la credencial la utilizo exactamente igual aquí que... Porque claro, como soy un poco perezoso y no quiero cambiar cada 2x3 de contraseña porque no me acuerdo y tal, pues se utiliza siempre la misma en todos. ¿Qué pasa? Si resulta que el LinkedIn, que se ha filtrado mi contraseña, es la misma que utilizo en mi organización y me he logado con el correo de mi organización, pues muy probablemente alguien quiere intentar entrar en mi organización con esas credenciales. Entonces, siempre que sea factible, pues intentar primero, no logarse en sitios comerciales o particulares con el correo de empresa. Empecemos por ahí. Y segundo, no utilizar el mismo correo que utilizaría a nivel corporativo. Porque si me localizan y resulta que yo mi contraseña, porque no quiero que sea complicada, soy el más guapo 27. El que la encuentre tendrá que probar 28, 29 o 30 y al final acabará entrando. Entonces, hay que tener también mucho cuidado al respecto, porque cada vez es más complejo el poder controlarlas. Luego también tenemos otro elemento que también es más preocupante, sobre todo por la cantidad de perjuicios que lleva en este caso la persona, ¿no? Que sería el robo de identidad. Cada vez el crimen organizado se ha dado cuenta, y esto era así, los que ya tenéis una edad como yo recordaréis que cuando alguien perdía un monedero o perdía una cartera, la gente lo tiraba a un correo, o sea, lo que tiraba a un buzón y sin el dinero, pero te devolvía la documentación y la cartera. Entonces, no había problema. Ahora que se han dado cuenta que estos datos valen más que el propio dinero que puede haber en la cartera y comercializan con ellos. Esos están extraídos. Hice un artículo no hace mucho tiempo sobre esto, ¿no? Sobre cómo a partir de pequeños grupúsculos de crimen tradicional dedicados al tema del FUR, del hurto, del robo, del trapicheo, son capaces de revender esos documentos a un grupo más centralizado
que luego realiza una venta de todos ellos en grupos de Telegram, ¿vale? Entonces, claro, son tan buenos que incluso te dicen, vale, por un lado tengo un ejemplo de diferentes tipos de documentos que yo puedo vender, tú le puedes pedir, incluso tiene un catálogo de miles, ¿de acuerdo? O si no te dicen, vale, si lo quieres especial, lo quieres específicamente para ti, dame los datos, que yo te lo creo. Claro. Imaginaros de cara a la seguridad nacional la peligrosidad de que ya no tengan que entrar por patera los terroristas como están entrando hasta ahora, sino que estén entrando por la frontera. O sea, no estoy asimilando inmigración con terrorismo, pero las últimas detenciones de terroristas se han producido después de que accedieran a la península mediante pateras. Entonces, hay que tener también muy presente cómo está convirtiendo el tráfico de este tipo de documentos, porque si está utilizado o es creado a medida, perfecto. Pero si yo compro un DNI y resulta que me dedico a comprar tarjetas de crédito, que me dedico a pedir préstamos, que me dedico, bueno, vemos como la problemática a nivel particular es muy interesante. ¿De acuerdo? Es muy interesante. De ahí también un poco a un elemento que no lo he comentado, no, porque no viene precisamente a la charla, pero ya aprovecho, ya que estamos hablando de identidad robada, es sobre todo practicar a nivel de seguridad, practicar el ego surfing. Si estáis en redes sociales, dedicaros un poquito de tiempo cada semana a buscaros, ¿de acuerdo? Internet, y descubriréis información que se ha podido filtrar sobre vosotros, sobre vuestra dirección, sobre diferentes elementos. ¿De acuerdo? Y yo creo que es muy interesante tenerlo presente y que de vez en cuando le echéis un vistazo a la red para ver qué se dice de vosotros. ¿Por qué? Porque si alguien publica un anuncio con vuestro nombre, lo sabréis. Si alguien publica algún tipo de vuestra fotografía en algún foro, lo sabréis. O sea, merece la pena porque le ayudaremos a la lucha contra el cibercrimen. ¿De acuerdo? Los insiders, otra figura también muy interesante a tener presente. Si resulta que nuestra organización es suficientemente madura y tiene los buenos servicios de seguridad, tiene trabajadores concienciados, por lo tanto es muy difícil que puedan picar algún tipo de phishing o similar, ¿de acuerdo? Al crimen organizado o a la competencia solo le va a quedar una opción, que es el insider, que es intentar contactar con alguien interior a la organización que le permita conseguir unos objetivos, ¿de acuerdo? En este caso he puesto un ejemplo de un insider porque fue un militar que era un piloto que resulta que se ve que no estaba muy seguro de lo que había estudiado y lo que hizo fue, mediante ingeniería social, conseguir las claves de la persona responsable de los sistemas y mediante esas claves pudo conseguir llegar al repositorio del profesor y conseguir el examen, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema? Hubo dos problemas. El primero, y por el cual sospechó el profesor, fue que las preguntas eran la respuesta era exactamente las mismas respuestas que él tenía puestas como solución, ¿vale? Entonces, eso ya le sospechó, ¿vale? Y segundo, que cuando fueron a revisar las conexiones, detectaron la conexión del técnico, porque le había robado las credenciales. ¿Pero qué sucedió? El técnico tuvo la suerte de que ese día estaba de fiesta. Estaba de fiesta, por lo tanto, finalmente se pudo llegar hasta a este buen hombre, ¿de acuerdo? No sé finalmente qué repercusión tuvo, pero bueno, imagino que solamente de estudiarse las preguntas se sabría más o menos. No haría falta hacer las exactas, pero bueno. ¿Y cuáles van a ser las tendencias? ¿O cuáles son las tendencias? Bueno, principalmente estamos viendo, ¿sabes? Son ataques patrocinados por estados. Por otro lado, tenemos ataques a las cadenas de suministros, que cada vez IoT y el 5G. Veremos cómo cuando se aumente la velocidad de transmisión de la información con los 5G y la conectividad aumente, pues tendremos que ver cómo afecta esto al cibercrimen y a su expansión, ¿vale? Entonces,
Hay que tener otro elemento también muy presente. Entonces, y ya para acabar, una de las cosas que os he comentado anteriormente es cómo, en este caso, los grupos de extrema derecha, los grupos neonazis, están... Pensemos que no hace mucho, no recuerdo exactamente la fecha, pero hubo un ataque en el cual hubo un neonazi también que hizo un ataque tipo como los de Bataclan. Cogió bueno, hubo varios. Cogió su rifle, diferentes tipos de munición y se fue a diversas sinagogas a atacar a judíos, ¿no? O no recuerdo cuál fue la otra también, que llevaba un arma que estaba totalmente escrita con pintura blanca, donde aparecían pues diversos propagandas nazis, y también atentó contra alguna, no recuerdo exactamente si era alguna iglesia de Estados Unidos, de gente de color, o no recuerdo exactamente. Pero está actuando con la misma simbología, ¿vale? Y utilizando las mismas plataformas. Una de las cosas que se hicieron más virales al principio de la publicación de contenido yihadista por parte de los propios yihadistas era la utilización, la asimilación de las grabaciones a como son los videojuegos. ¿Por qué digo esto? Porque se grababan con el fusil, ¿de colocaban una GoPro y grababan, ¿vale? Entonces, el que consumía ese tipo de contenidos, para él lo que estaba visualizando era un videojuego. Le estaba quitando hierro al asunto, le estaba quitando la crueldad que tenía disparar, porque para él lo estaba asociando visualmente a un... Y en este caso también los neonazis lo utilizan, ¿no? Y están utilizando Telegram con la misma facilidad y de anonimato y de compartición de archivos y de proselitismo que los terroristas yihadistas, ¿de acuerdo? Incluso ellos mismos se llaman lobo solitario, ¿vale? Entonces, veamos cómo incluso para ser nazis, bueno, incluso están adaptando elementos pues de algo que tendría que ser tan antítesis para ellos como serían los terroristas yihadistas, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo habrá que tener mucha atención, porque la expansión del proselitismo en tema de neonazi cada vez va a ser más importante. Nota de ello vemos como, si no recuerdo fue ayer o antes de ayer, la Policía Nacional detuvo a varias personas que se dedicaban a la fabricación de armas de fuego mediante tecnología 3D. En estos canales de Telegram, ya hace unos meses, ya detectamos varios archivos utilizados para la fabricación de ese tipo de arma. Entonces, pensemos que también van a seguir la estela de los yihadistas. En este caso, los yihadistas no están imprimiendo 3D porque no tienen capacidad para poder comprar ese tipo de impresoras como mínimo lo que estamos entendiendo hasta ahora. Por lo tanto, bueno, como mínimo que tengamos presente esto, que también es un elemento que tiene presente, que está evolucionando, que está creciendo y que sigue los pasos del terrorismo yihadista. Y bueno, por mi parte, agradecer vuestra atención. Os dejo aquí mis datos de contacto por si tenéis algún tipo de duda o sugerencia al respecto. Y bueno, reiterar mi agradecimiento a Raúl y a la organización. Bueno, lo primero, gracias a ti, que ha sido una charla estupenda. He tenido por aquí, por el chat, a la gente muy animada y tenemos alguna preguntilla para pasarte. Todo lo que quieras. Así que, si quieres, bueno, a González nos ha pasado 2 preguntas. La primera es, como lucha ante la radicalización se ha hecho grandes avances. En su opinión, ¿cuánto se cree que realmente se descubre frente a lo que permanece oculto o no oficial? Que sigue operando. Gracias. Pensemos que, desde mi punto de vista, contra la radicalización se está yendo muy poco. Sí que se está intentando, se están haciendo campañas donde Málaga fue pionera, ¿no?, para la detección de estos primeros ítems de radicalización en la comunidad. Sí que se están llevando a cabo cosas muy interesantes, pero yo creo que no lo suficientemente importantes como para poder ser tenidas en consideración, al igual que la desradicalización. Como he comentado, Francia ha sido pionera en el ámbito de la desradicalización de detenidos por terrorismo yihadista y no está funcionando. En este ámbito, yo creo que es más importante, más que la prevención de la radicalización, la cooperación y la colaboración de todo lo que es el mecanismo o sociedad musulmana en este caso, o el Islam,
que en muchas ocasiones cuando detectan algún elemento radical, bueno, pues lo ponen en conocimiento, ¿de acuerdo? De ese punto de vista sí que lo veo más útil, más práctico, igual que el teléfono de stop radicalización o similar, ¿no? Donde personas anónimas que puedan detectar que una persona está dando esos pequeños indicios de apartarse de sus amigos, el consumo de ese tipo de contenidos, ¿de acuerdo? La participación en grupos o canales. Entonces, ese tipo de elementos sí que los considero más interesantes, más relevantes que la propia prevención de la radicalización. Porque también lo que me estoy dando, o menos lo que yo he percibido, las publicaciones que teóricamente se atribuyen que son publicaciones, dedicadas a esa prevención de radicalización, no se están inyectando en focos conflictivos. Que tú me hagas una campaña en televisión o en los medios de comunicación de no te radicalices, estoy siendo ahora burdo, ¿no? No me sirve de nada. Yo necesito ir a esos canales, esos grupos donde consumen ese tipo de contenido e inyectarla ahí, para que esas personas realmente sí que están consumiendo ese contenido. Ahí sí pueden tener algún tipo de acción. Si no, la verdad es que para mí la consecución es muy, muy débil a que esto se esté llevando a cabo. Ok. También comentaba, dice, dado que hay muchos ciberterroristas, yihadistas, desestabilizadores rusos, coreanos, chinos, y que somos víctimas potenciales, nuestra confianza en las fuerzas del Estado es total. La cooperación entre policía, ejército y poder judicial es indispensable. ¿Cómo calificarías este nivel de cooperación en España y luego también en lo que sería Europa, ámbito europeo? En España, primero de todo, felicitarnos por las fuerzas de cuerpo de seguridad que tenemos, ¿de acuerdo? La policía que tenemos, servicio de inteligencia y el ejército son de los mejores del mundo, ¿de acuerdo? No únicamente a nivel de terrorismo, sino de crimen organizado. Sí que hay que decir que en una primera instancia, una gran problemática que ha habido a nivel de fuerzas de cuerpo de seguridad es la distinción de crimen organizado y terrorismo. Por lo tanto, las unidades de crimen organizado trabajan por un lado y las unidades antiterroristas por otro, y no combinan información, ¿de acuerdo? Ahora sí, en los inicios, al estar compartimentadas, las unidades de inteligencia de terrorismo no compartían con crimen organizado ni viceversa. A partir de ahí, bueno, pues se vio la necesidad de crear el CIDCO. ¿De acuerdo? El CIDCO ha sido ese órgano de coordinación antiterrorista a nivel nacional y que ha permitido pues que poco a poco, bueno, es una maquinaria que ya empieza a funcionar. Y ha costado porque pensemos que la información es poder y todo el mundo no quiere ceder esa información. Entonces, sí que poco a poco esta coordinación funciona muy bien. Y a nivel europeo también la verdad es que funciona bastante bien. Bueno, ligada casi viene la siguiente pregunta, porque dice, ¿consideras que en España se trabaja bien en materia antiterrorista? ¿Y qué se hace diferente con respecto a otros países de la Unión Europea? Para mí se trabaja estupendamente, ¿de acuerdo? No he puesto una diapositiva, pero si no me equivoco, y hablo de memoria, a nivel europeo, quizás se han producido en los últimos 10 años, a nivel europeo, 40 detenciones con temas de terrorismo yihadista y en España igual llevamos 800. O sea, la proactividad que tenemos aquí es brutal. Tiene un pro y un contra, ¿vale? Pro, que descabezamos. Aquí, si nos paramos a pensar, no tenemos ni la mitad de ataques aislados, de esos lobos solitarios que se han producido en Alemania, Francia o Bélgica. ¿Qué sucede? Aquí somos muy proactivos, pero tiene una pega, que es que si somos demasiado proactivos y descabezamos a esa persona en los estadios iniciales, no se le va a poder condenar por pertenencia a banda armada, se va a poder condenar pues, por consumo o por difusión de contenido. Y pueden pasar dos cosas, o que no llegue a ser ni a condenado, y si es condenado, y simplemente era una persona que se dedicaba, que estaba en el estadio, por ejemplo, de activista, que se dedicaba a compartir contenido, el hecho de introducirlo en prisión lo que va a hacer va a ser que se acabe de radicalizar. Y cuando salga, tengamos realmente un terrorista en potencia. Ok. Y ya la última, esta desde México te la hacen. ¿Qué perfil hay que tener para analista de ciberinteligencia? Si tiene que haber alguna característica especial. ¿Y dónde se puede estudiar sobre ello? Analista de inteligencia, se podría decir que ha habido un boom, ¿vale? Que ha habido un boom sobre la aparición de este tipo de másters, más que otra cosa. Y bueno, yo a nivel personal, yo puedo recomendar en los que yo doy formación específica sobre ciberinteligencia, que la verdad es que
sobre todo lo más importante, ¿eh? No voy a hacer la publicidad, pero lo más importante es elija la que elija, porque aquí en España tenemos mucha materia sobre eso. Incluso ahora, mira, ahora que me lo has recordado, seguramente pronto hagamos alguna cosa con la UTEL, al referente al tema de ciberinteligencia y ciberseguridad. Pues lo más importante es que las personas con las cuales te vayas a formar sean profesionales que hayan trabajado en lo que digan o en la materia que te vayan a dar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos cursos donde, y más a nivel de inteligencia, tenemos grandes catedráticos, pero que sean, y más a nivel de, en este caso, por ejemplo, de terrorismo, que son académicos, ¿vale? Que sí tienen una gran capacidad teórica, pero no han picado piedra. No han estado con un terrorista, no han estado en una unidad antiterrorista, no han detenido a ninguno, no saben cómo piensan. Entonces, y cualidades, bueno, sobre todo es que las principales, pues que seas curioso, que tengas un poco hambre de saber, mucha tolerancia a la frustración. Un análisis de inteligencia tiene que tener una gran alta tolerancia a la frustración, porque en muchas ocasiones vas a encontrar cosas muy interesantes, tú vas a seguir tirando para adelante y tu jefe te va a decir, para allá, se acabó, no tires más, que esto no es nuestro tema, o que el jefe dice que ya este tema ya ha quedado obsoleto, o ya lo hemos traspasado y no hacemos nada más. Entonces, principalmente, la tolerancia a la frustración. Y lo dicho, tenéis mis datos aquí, si queréis alguna cosa más específica, alguna información más específica, pues me contactáis y os lo paso, más que nada para no hacer spoiler. Bueno, pues trasladarte el agradecimiento que estaba la gente en el chat pues un poco dándote. Les ha gustado mucho la charla y sobre todo pues muy honrados de tenerte en esta segunda temporada de los Cibermartes de la UNED y bueno, pues emplazar a la gente al próximo martes, que será ya el tercero y último que hacemos esta temporada, con respecto pues a juguetes y juegos no tan ideales en el ámbito de tecnología, que es una charla que van a dar dos compañeras de aquí de Guadalajara, de un instituto, que están haciendo un poco de gestión y de coaching